nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Quiero comenzar esta celebración de la Eucaristía haciendo mención de que vamos a estar durante este día utilizando la misa. Nuestras oraciones van a ser por un concilio o sínodo, ya que ha comenzado el sínodo sobre la sinodalidad. Yo generalmente los jueves, mientras no haya otra cosa, pues utilizo aquí en el canal la misa para pedir por las vocaciones o por los sacerdotes. Esas son las que alterno los jueves, también así lo hago en mi comunidad parroquial. Pero estamos en esta circunstancia especial dentro de la vida de la Iglesia Universal. Ha sido una preparación ya de algunos años y que de hecho ha estado involucrada la Iglesia en el mundo entero y se ha consultado a los fieles. Es un proceso hermoso de diálogo y tal vez va a ser un momento trascendental en términos de la participación de todos los fieles en la vida de la Iglesia y en la toma común de decisiones, o más bien del discernimiento en el Espíritu. Y debemos estar en oración durante todo este proceso sinodal. Lo hemos estado antes, el Papa lo ha pedido, se ha estado orando en las comunidades parroquiales, pero debemos continuar. Y quería hacer mención en esto para que seamos conscientes en esta Eucaristía de que por esa intención muy particular y muy especial, pues vamos a estar pidiendo el día de hoy. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios y Padre bueno, que gobiernas a tu pueblo con la suavidad y la fuerza del amor, concede el don de la sabiduría a quienes has constituido como guías en tu Iglesia, para que ella crezca en el conocimiento de la verdad y en santidad de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón,
toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo, que se mantenía en sus puestos. Leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. Porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Los levitas acallaban al pueblo diciendo: Silencio, que es un día santo, no estéis tristes. El pueblo se fue, comió, bebió, envió porciones y organizó una gran fiesta, porque habían comprendido lo que les habían explicado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en un pueblo y les reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: esté cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no les reciban, salgan a la plaza y digan: hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas cosas se juntan cuando llegamos a este mes tan especial. El mes de octubre en la iglesia tiene dos elementos de los que muy probablemente ya han escuchado durante estos días en el canal. Por una parte, por celebrarse ya próximamente en esta semana a la Virgen del Rosario, y al recordarla durante este mes, el día 7, pues entonces durante todo el mes, pues le llamamos a este mes el mes del Rosario, ¿verdad? Hay como que 2 meses en el año donde la Virgen María tiene una presencia muy especial dentro de la vida de la iglesia. Uno es el mes de mayo, que llamamos el mes de María, y también entonces el mes de octubre como mes del Santo Rosario. Por lo tanto, pues ya tenemos que ir durante estos días como que fortaleciendo nuestra devoción al Santo Rosario. Es de aquellas cosas que solo la práctica constante de él le demuestra a la misma persona que lo hace la importancia que tiene. La iglesia, como en tantas cosas, no te obliga, pero te recomienda encarecidamente la devoción del Santo Rosario como algo que ya consistentemente en la iglesia ha sido un instrumento que ha ayudado a tantos y a tantos y a tantos a crecer en santidad, y sobre todo en esta vida ajetreada que llevamos a veces los cristianos, pues permite que en momentos y circunstancias diversas pues podemos tener ese momento de oración y contacto consciente con el Señor. Además de ser el mes del Rosario, también se conoce el mes de octubre como el mes de las misiones. La razón, porque el penúltimo domingo del mes de octubre es el Día Mundial de las Misiones, o el DOMUN. Solo recordamos que se hace una colecta ese día para ayudar a las misiones, pero va más allá de hacer una colecta. Ese es solo un aspecto y es importante, pero dentro de otros que tal vez sean más importantes. Uno de ellos es reconocer el esfuerzo de aquellos que, como nos dice el Evangelio de hoy, son elegidos para el envío, para salir, para no quedarse en su tierra, sino salir a otro lugar, buscar lugares donde hay una dificultad particular para predicar el Evangelio, y allí se va y se predica ese tipo de misión, ese tipo de misioneros, por ellos pedimos. Al mismo tiempo, reconocemos durante el mes de octubre que todos nosotros, por el bautismo, somos misioneros.
el Papa Francisco en estos días antes de comenzar el sínodo sobre la sinodalidad, mencionaba y recordaba que esta es una iglesia sinodal en misión. Por lo tanto, es aquello de que tenemos que salir a las periferias, de que tenemos que estar en camino, de que tenemos que ponernos en camino. Es iglesia misionera en sinodalidad o iglesia sinodal en misión. Estas dos cosas que son hermosas, porque significa que vamos juntos a la misión. Fíjense este evangelio que acabamos de escuchar y que lo tenemos que amarrar al evangelio del día de ayer, el que se nos proponía para el miércoles. El miércoles se nos proponían estas tres personas que llegan donde Jesús a decirle, yo te quiero seguir, te seguiré. Pero Jesús ponía unas condiciones, ¿verdad? Las aves tienen nido, las aves tienen nido, las zorras madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El otro que pedía ir a enterrar a su padre, aquel que pone las manos en el arado y mira hacia atrás. Así que Jesús pone unas condiciones al seguimiento, sobre todo a estos que como que le querían seguir de cerca. Pero inmediatamente después el Evangelio de San Lucas nos va a presentar entonces este momento donde se nos dice que Jesús eligió a los 72. Interesante porque están los 12 y están los 72. Nosotros podemos reconocer en la iglesia este camino de sinodalidad y de colaboración. Jesús tiene a los 12 apóstoles, luego tiene a los 72. Nosotros vamos a ver que en el desarrollo de la iglesia, en el ministerio ordenado, los apóstoles van a entender esto también y por lo tanto designarán diáconos y presbíteros que van a compartir con ellos la función que Jesús le dio a los mismos apóstoles. Jesús entonces a los 72 también, cuando los envía de dos en dos. Sigue siendo un camino donde se camina junto a... Y a mí me encanta esto de que los envíe de dos en dos. ¿Y esto por qué? Porque Jesús sabía de nosotros, sabía de nuestra condición humana, sabía de cómo somos. Mire, usted no sabe cuántas veces el que está solo, el que vive solo en su casa, llega un domingo y se levanta por la mañana y tiene que ir a misa. Y de momento dice, ay, tengo que ir a misa. Ay, pero no tengo ganas. Cuando hay otro al lado que le dice, vamos, pues uno se convierte en el apoyo del otro para poder realizar aquello que es propio de la vida de Dios. O sea, cuando estamos ayudados por otros, la verdad es que eso impulsa. Yo he visto cantidad de situaciones en las que aquellos que quieren vivir la fe se encuentran en un momento de desánimo y gracias a Dios, como existe otro que está al lado, le dice, sigue. Las veces que San Pablo nos dice en sus cartas que los cristianos nos debemos apoyar. De hecho, dice que nos tenemos que soportar. A mí me gusta, volvemos, yo utilizo la traducción, yo no sé ni hebreo ni griego, pero utilizo la traducción y me encanta pues al leerlo, utilizar la traducción que tengo y ver a qué se refiere esto de soportar. Y uno, pues soportarlo, uno lo puede ver desde el punto negativo de la expresión. Y el punto negativo de la expresión es ese que a veces en la pareja uno le dice al otro, no te soporto, no te aguanto. Ya era soportar, lo vemos como aguantar esto que pesa tanto y que hasta cierto punto me hace daño, tengo que soportarte y tiene como que este aspecto negativo. Sin embargo, soportar también es ayudar a que el otro no caiga. Ese es el soporte, ¿verdad? Cuando ponemos algo de soporte, está ayudando a que el otro no caiga. Entonces, si leemos los textos, pues a veces esto de soportarse no es simplemente aguantar sin más ni más los defectos del otro, sino que unos y otros nos ayudamos para que el otro no caiga. Y cuando reconocemos en la iglesia en sinodalidad que estamos caminando juntos, esto lo podemos entender mucho mejor. Imagínense ustedes, piensen en cuando caminamos eso mismo, todos juntos, y estamos caminando todos juntos en este camino de la fe, y es cierto que lo individual es importante, pero estamos caminando juntos, así que vamos todos así, juntos y apretaditos. Pues mire, como estamos juntos y apretaditos, pues cuando uno está por caerse, los otros se pegan. ¿Para qué? Para que usted no se caiga. Incluso hasta puede ir arrastrando los pies y entre los demás lo agarran para que usted siga para adelante. Caminamos, estamos en misión, vamos juntos. Jesús, en este envío misionero que da la tarea, que cómo deben ir, efectivamente hay unos requisitos para ir y es apóyate en la gracia de Dios, llega,
y comparte con ese pueblo que te va a recibir. Y allí hay que compartir y entonces empezar a caminar con ese pueblo. Por eso uno va, se queda, come de lo que les pongan. Hay toda una realidad de comunión y de caridad que se va viviendo en la misión. Volvemos en esta misión que en los textos vemos que es misión, es envío, pero también es una comunidad en la que se camina juntos. Y luego se da entonces nuestro camino de conversión, de aceptación de la palabra, de escuchar lo que Dios quiere decir y lo que eso puede significar para nosotros. Y en esto entonces me gustaría ver pues eso que escuchamos en la primera lectura tan hermoso de la restauración de la ley, del culto, del pueblo que se reúne luego de haber estado todo ese tiempo sin poder tener la palabra y por fin los sacerdotes pueden leer los textos, explicárselos al pueblo y cómo el pueblo reacciona a esto y cómo hubo una insistencia en esa primera lectura de decirle a la gente, este es un día de alegría, este es un día dedicado al Señor. Nos decía la lectura que se estaba leyendo la ley y esto impresionaba a las personas. Y quisiera reflexionar sobre eso porque a veces es una pena cuando nos acercamos al Evangelio y solemos ver en aquello que escuchamos una carga pesada. Y no nos reencontramos con la buena noticia que produce alegría. Cuando Dios nos habla y se comunica con nosotros, esto tiene que producir alegría. Y cuando uno se acerca a la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura es muy diversa, es un libro complejo. Cuando digo que es complejo, no es que es difícil. Complejo es que está compuesto por muchas partes, estas partes diversas, escritas en distintos momentos de la historia y con distintas mentalidades, escritas en unos momentos con una idea, porque aquel que puso por escrito estos textos no tenía solo la idea de quiero que sepan lo que ocurrió. Hay unas enseñanzas que están ahí en lo profundo de la Sagrada Escritura. Luego, además, también nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de que, guiados por el Espíritu, unidos a la Iglesia y a la doctrina de la Iglesia, profundizar y crecer también en la interpretación de estos textos. En estos días el Papa precisamente ha escrito sobre eso, sobre cómo la Iglesia está llamada a crecer y a desarrollarse y a profundizar en lo que hemos aprendido y cómo crecemos y nos desarrollamos en eso. Y que eso es parte de la historia de la Iglesia. Y nosotros ahí estamos ante la palabra de Dios y ante la Sagrada Escritura. Si nosotros nos ponemos a leer a secas las historias del Antiguo Testamento, créanme que hay algunas que a usted les puede asustar. Hay algunas que incluso les puede escandalizar tremendamente. Porque claro, estamos leyendo con 2.000, 3.000, 4.000 años de diferencia. Cosas que pasaron y nosotros entonces lo queremos juzgar con nuestros conocimientos y con nuestros valores, lo que se escribió hace tanto tiempo atrás. Y ese no es el propósito de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos está presentando el camino que nos une al Padre bueno. Así que ya de entrada esa es la primera parte de la buena noticia. Aquí esto lo que se te está diciendo es que vivas en esperanza y que sepas que Dios, ese Padre bueno, está esperando encontrarse contigo y se ha comunicado y te habla. Imagínense, hay padres que no nos hablan. O sea, hay padres que no le hablan a sus hijos. Tienen un problema y no le hablan a sus hijos. Y usted dice, Dios no me habla. Ve al templo. Cuando te leen la Sagrada Escritura, Dios te está hablando. Ve y siéntate allí. Es que Dios no me escucha. No, es distinto. Dios no va a conceder todo lo que tú le pidas. Porque miren, nosotros somos antojaditos. O sea, si no lo podemos hacer nosotros con nuestros hijos y nosotros no tenemos la capacidad de saberlo todo. Pero sin embargo, sí, Dios siempre está hablándote y tienes la oportunidad de que te hable. Les explico lo siguiente, ¿verdad? A mí me gusta la palabra de Dios, me gusta escucharla, me gusta cómo me hace reaccionar. Disfruto de su belleza, de cómo está escrita, disfruto de saber también de que hay una historia detrás de cada cosa, pero disfruto sobre todo de ver la acción providente y misericordiosa de Dios sobre nosotros y disfruto de saber de que me habla cuando la leo y de que entonces le habla al pueblo. Así que por eso también me gusta transmitirlo y enseñarlo y sobre todo pues cuando llegue el momento de la predicación. Yo soy de los que habla mucho. A mí me encanta la misa del canal porque puedo hablar todo lo que me da la gana, ¿verdad? Y bastante tiempo para hablar, en otros lugares no hay tanto.
Pero tengo que decir que una vez a la semana yo no predico. Hay un día en la semana que yo no predico. Me voy a confesar con ustedes aquí ante el pueblo santo de Dios. Hay un día en la semana que yo no predico. Yo no predico los lunes. Ningún lunes. Digo, si hay un difunto en mi parroquia, pues hay que predicar porque hay que hablarle a la familia del difunto. Ya. Pero fuera de eso, yo no predico los lunes. ¿Por qué? Porque el lunes es mi día libre. Yo no predico. Que es raro, pero no va a predicar en su día libre. Es una imposición que me he hecho para decirme a mí mismo, si no descansas, no haces bien tu trabajo. Toma este momento. Pero también tiene otra razón de ser. Y es que durante ese día, el pueblo que está en la Eucaristía del lunes tiene que estar atento a la palabra de Dios, que es más importante que cualquier homilía. La palabra de Dios es más importante que cualquier homilía. Una misa se puede dar sin homilía. Una misa no se puede dar sin palabra de Dios. ¿Ves? O sea, la explicación es importante y lo vimos, de hecho, en la primera lectura, que los escribas y los levitas, ellos explicaron la palabra. Así que se leyó la ley y se le explicó al pueblo para que entendieran su sentido. Entonces las dos cosas están unidas. Es importantísimo que se le explique al pueblo de Dios la palabra que se proclama. Pero por una parte, lo más importante es la palabra, y lo vimos también en esa primera lectura, cuando al principio el sacerdote toma el libro y se lo muestra al pueblo y bendice al pueblo con el libro de la ley, y el pueblo se inclina y adora al Señor, porque ahí está su palabra. Los judíos son tremendamente respetuosos de la ley y del texto. Imagínense si son tan y tan respetuosos que todavía al día de hoy los libros oficiales, o sea, son escritos a mano. Tienen que ser escritos de una manera muy particular. Y entonces usted ve que en una sinagoga se utiliza, hay como una varita que se utiliza para leer los textos en hebreo. Y esa varita, por lo que se utiliza es porque los dedos dañaban los libros. Así que para usted poder seguir el texto, tenía que seguir el texto y dañaba la tinta. Así que de ahí, para proteger ese texto, pues entonces está esta varita, y las personas que saben la caligrafía, o sea, hay una caligrafía para esto, son muy, muy, muy celosos. Bueno, y lo explico pensando en el respeto que le tienen a esa palabra por su contenido, porque es la revelación, porque es la ley que les llegó de Dios. Entonces nosotros en nuestra liturgia y en nuestra misa también mostramos ese respeto y lo decimos. Después de cada lectura decimos palabra de Dios, después de la lectura del Evangelio decimos palabra del Señor. Lo repetimos tanto que nos habituamos y pierde en nosotros ese carácter de sacralidad. Lo que estoy escuchando es la buena noticia de Dios para mí. Dios me está hablando. Cada vez que llego al templo, cada vez que se proclaman las palabras, cada vez que escucho estas lecturas en una celebración, y cada vez que en mi hogar incluso abro la Biblia y leo un texto, yo puedo decir, Dios me está hablando. Dios se está comunicando conmigo. Esto es una palabra viva. Esto contiene la acción del Espíritu. Y la acción del Espíritu es para mi vida. Y para que yo pueda llegar hasta Él. Y para que yo pueda ser feliz en esta vida. Ahora usted dice, sí, pero es que a veces como que me aprieta la tuerca porque lo necesitamos. Y esto es tan natural en la vida. Es tan natural en la vida. Un rector del seminario, Monseñor Fernando Felice, fue mi rector allí en el seminario. Siempre al final del año había un momento que llegaban las evaluaciones, y las evaluaciones eran pues ver cómo le había ido durante el año al seminarista. Parece que yo las pasé. Pero bueno, allí llegaba el momento de la evaluación. Sí, la evaluación venían diversidad de correcciones. Entonces él tenía una imagen que era muy buena. Él decía, este es el momento de la poda. Es cuando se podan las plantas. Entonces uno poda las plantas pues para que crezcan, para que sean más fuertes, para que den más frutos. Pero es podar, es recortar.
llega el tiempo de Cuaresma, para nosotros hablamos de un tiempo de conversión, pero eso es así todo el tiempo. Y la palabra de Dios, hay momentos donde nos va a corregir, y nos va a corregir para que tú alcances la felicidad plena. Necesitas esa corrección. Doy otro ejemplo. Recientemente, una amiga experimentando con la cocina, y ahora está vendiendo bizcochitos y cosas así, pues me usa de conejillo de Indias y me envió unos brownies que hizo. Y yo contentísimo de que me usen de conejillo de Indias, porque yo sigo el evangelio y yo como lo que me pongan. Así que yo se lo decía hoy. Pero me pedía mi opinión, y la verdad es que estaban muy bien y estaban muy buenos. Y luego le comento, estaban sabrosos, estaban exquisitos. Entiendo que debes velar esto y esto y esto. De hecho, mis palabras fueron, les doy 8. Les doy 8. Y me encantó cuando me dijo, gracias por decírmelo porque yo quiero que lleguen a 10. Y para que lleguen a 10, si tú no me dices, se quedan en 8. O sea, yo quiero que lleguen a 10. Y para eso te los di. Y estamos claros, están llegando, pero no llegaron. Y esta es mi opinión. O sea, tú verás si es o no es. Así también la palabra de Dios. La palabra de Dios en ocasiones nos va a decir, de hecho a veces nos va a decir, estás en 1. Pero así, piensen en el hijo pródigo y el padre de la misericordia. O sea, el hijo de la parábola llegó al 0. O sea, en lo que fue su camino. Pero aún así, estaba el momento de recapacitar y encontraba un padre que le abrazaba y le besaba. Y un padre que quería que el hijo estuviera con él, independientemente de lo que había pasado. Así que la palabra de Dios nos lleva al recapacitar, al volver y al encontrarnos con el Padre bueno. Y siempre, siempre, siempre es esa buena noticia. Así que fíjense que cuántas cosas hoy la palabra nos expone. Nos ha expuesto, entre otras cosas, y recordando que somos enviados a una misión, somos elegidos y enviados. Somos enviados como misioneros, pero no solos. Vamos caminando juntos. La iglesia misionera y sinodal. Y esta iglesia misionera y sinodal que se une en torno al Dios que nos habla por medio de su palabra y que discernimos y que caminamos juntos, sabiendo que esa palabra va a cuidarnos de tal manera que nos va a llevar a la unión plena con el Señor. Y que por lo tanto vamos y respetamos y nos gozamos en la palabra y encontramos alegría en la palabra, en la que escuchamos siempre en toda circunstancia al Dios que nos habla. Termino con el siguiente ejemplo. Nuestro encuentro con el Señor Jesús. Jesús quiere encontrarse con nosotros. Y sabemos que para nosotros un culmen de ese encuentro es llegar a la Eucaristía y comulgar. Y aún así hay personas que en su conciencia están en un proceso de discernir, de saber, comulgo, no comulgo. Yo no estoy aquí para resolver esas situaciones personales de nadie. Pero puedo decir lo siguiente. Recuerda que Jesús, el que se hace verdaderamente en la Eucaristía, presente, y que está en el sagrario, ese Jesús que se hace verdaderamente presente en la Eucaristía, en cada misa se hace verdaderamente presente en el pueblo reunido en su nombre, porque donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso lo dijo él. En la palabra que se proclama, porque es la palabra de Dios. En el sacerdote que va a consagrar el pan y el vino, porque solo Jesús puede hacer ese gran milagro y por lo tanto en ese momento ese sacerdote actúa en la persona de Cristo y finalmente se hace presente en lo que consagra. Por lo tanto, tú que llegaste a la Eucaristía, antes de comulgar ya te encontraste con Cristo en su pueblo, ya te encontraste con Cristo en el sacerdote que te acoge y ya te encontraste con Cristo en su palabra. Y esa palabra tú la escuchas y te transforma y te llena también de su gracia. No te desanimes, porque a fin de cuentas el Señor quiere que estés con Él y quiere que todos juntos caminemos sabiendo que el Señor está con nosotros. Sigamos pidiendo por el sínodo y sigamos pidiendo también por nosotros para que acojamos la llamada que el Señor nos hace y para que juntos caminemos como iglesia misionera. Amén. Amén.
Poniendo toda nuestra confianza en el Padre bueno, le presentamos nuestras peticiones. Para que la caridad evangélica impregne en la vida de las comunidades cristianas y así, viviendo en comunión y fraternidad, denuncien el individualismo alienante de nuestra sociedad, roguemos al Señor. Para que nuestros pastores ayuden a los fieles a preparar sus corazones para acoger la buena noticia de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la justicia y la paz sean una realidad en nuestro mundo y para que no falte a nadie trabajo, educación, salud y libertad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que María, la mujer del sí generoso y de la confianza plena, nos enseñe a amar a Jesús con corazón limpio y espíritu humilde, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas y diácono Manuel Reyes, Olga Molina, Grisel Falgás, María Elena Villar, Fernando Tamarit, Luz Tamarit, Monín y Edita Rivera, familia Montelara Guzmán, Anet Ponce, Elisa Burgos, Elisa Fernández Sosa, Francisco Betancourt, Grisel Díaz, Jesús y Luis Sierra Viera, Marixa Pastrana, Elba Carmín y José Burgos, Ana Figueroa, Noris Sullivan, María Elena Osés, Janet Vélez, Islia Mejías, Diego Oliveros, Iliana Rivera, Santa Ibeni Meléndez, Carmen Camuñas y Camilo, Alba y Felipe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosas y María Salomé González, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Héctor José Montañez Ruiz, Graciano Sierra, Juana Díaz, María Viera, Rafael Sierra Pastrana, familia Montelara Romero, familia Ruiz Acevedo, familia Guzmán Lugo, Ana Fernández Sosa, familia Betancourt, familia Fernández Sosa, Alicia Figueroa, José Antonio Caballero Jiménez, José Valentín Díaz, Delvi Santiago, diácono Georgie Rivera, Sol Yolanda Guiar, Emanuel Colón, José Alberto López Torres, Felicita Rivera y almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracia por intención especial al Santo Cristo de los Milagros y San Judas Tadeo, y por nuestras amigas y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre bueno, acoge las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a
Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, mira los dones que te presentan tus hijos e hijas y concédeles la gracia de tu luz, para que comprendan lo que es recto a tus ojos y lo pongan en práctica con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente
en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control y a dónde voy. Es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Es fácil si tú me llevas en tu mano. Toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús. Tú mi alfarero, Jesús. Oremos. Dios misericordioso, mira los dones que te presentan. Por estos sacramentos recibidos, confirma a tus hijos e hijas en la verdad y ayúdales a buscar la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.